Bienvenidos al canal de YouTube cómoaprendermás.com. Los invitamos a que se suscriban y que visiten la página web www.cómoaprendermás.com. En este tutorial se explicarán ejercicios de estequiometría relacionados con el porcentaje de pureza. Veamos el primer ejemplo. ¿Cuántos gramos de sulfato de calcio se originan por la reacción de 6,125 gramos de ácido sulfúrico, cuya pureza es del 80% cuando reacciona con el fluoruro de calcio? Recordemos el concepto de porcentaje de pureza. Son los gramos de sustancia pura que hay por cada 100 gramos de sustancia impura. Por ejemplo, el cinabrio es un mineral compuesto por una mezcla de mercurio con azufre. Si tenemos 100 gramos de cinabrio y de ellos 85 gramos son de mercurio, en este caso sustancia pura, 15 gramos serán de azufre, de sustancia impura. Se concluye que el cinabrio tiene un 85% de pureza de mercurio y 15% de impureza de azufre. Para otra persona puede ser más importante en el cinabrio el azufre. En consecuencia, esa persona dirá que el cinabrio tiene un 85% de impureza de mercurio y 15% de pureza del azufre. Volvamos al ejercicio. Seleccionamos la información. Nos piden los gramos de sulfato de calcio y nos dan los 6,125 gramos de ácido sulfúrico impuro y el 80% del porcentaje de pureza. Otra información es la ecuación química de esa reacción. El fluoruro de calcio reacciona con el ácido sulfúrico para producir el sulfato de calcio y el fluoruro de hidrógeno. Se tienen en cuenta las masas atómicas de los elementos que intervienen en la ecuación, además las masas molares y su relación en moles. Para los cálculos estequiométricos se debe balancear la ecuación. Al colocar el 2 como coeficiente del fluoruro de hidrógeno, la ecuación queda balanceada. Un calcio en reactivos, un calcio en productos. Dos átomos de flúor en reactivos y 2 por 1, dos átomos de flúor en productos. Dos átomos de hidrógeno en reactivos y dos átomos de hidrógeno en productos. Un átomo de azufre en reactivos, un átomo de azufre en productos. Cuatro átomos de oxígeno en reactivos y cuatro átomos de oxígeno en productos. La relación estequiométrica en moles será una mol de fluoruro de calcio reacciona con una mol de ácido sulfúrico para producir una mol de sulfato de calcio y 2 moles de fluoruro de hidrógeno. A continuación, se averiguan los gramos de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Para el fluoruro de calcio tenemos masa molar del calcio 40, la de 2-fluor es de 38 para un total de 78 gramos. En el ácido sulfúrico se tienen 2 gramos de los dos hidrógenos, 32 gramos de un azufre y 64 gramos de 4 oxígenos, para un total de una masa molar de 98 gramos. Para el sulfato de calcio, 40 gramos de un calcio, más 32 gramos de un azufre y 64 gramos de 4 oxígenos, para una masa molar de 136 gramos. Para el fluoruro de hidrógeno se tienen 2 gramos de los dos hidrógenos y 38 gramos de los dos átomos de flúor, para un total de 40 gramos de los 2 moles del fluoruro de hidrógeno. Para el procedimiento, primero se averigua la cantidad de sustancia pura. Se tiene en cuenta la fórmula, en donde el porcentaje de pureza es igual a la división entre la cantidad de sustancia pura y la cantidad de sustancia impura multiplicada por 100.
De acuerdo con la información, se tiene el porcentaje de pureza, se tiene también la cantidad de sustancia impura. Se debe averiguar la cantidad de sustancia pura. Para ello, se despeja la cantidad de sustancia pura, quedando la fórmula en esta forma, porque la sustancia impura pasa a multiplicar y el 100% pasa a dividir. Se realizan los correspondientes reemplazos de estos valores obteniendo un resultado de 4,9 gramos de ácido sulfúrico. Esto indica que de los 6,125 gramos de ácido sulfúrico impuros, de ellos 4,9 gramos son de ácido sulfúrico y 1,225 gramos son de impurezas, que puede ser agua u otras sustancias. La cantidad de gramos de sustancia pura más los gramos de sustancia impura son iguales a 6,125. En segundo lugar, se hace el cálculo estequiométrico con la sustancia pura. Para ello, se establece la relación entre los gramos del ácido sulfúrico y los gramos del sulfato de calcio. Dice que 98 gramos de ácido sulfúrico, si se combinan con 136 gramos de sulfato de calcio, 4,9 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de sulfato de calcio producirán? Al realizar el raciocinio, se obtiene como resultado 6,8 gramos de sulfato de calcio. Interpretando este resultado, indica que se producen 6,8 gramos de sulfato de calcio por la reacción de 6,125 gramos de ácido sulfúrico, cuya pureza es del 80%. En el segundo ejercicio, se dice que en un beaker se depositan 8,514 gramos de ácido nítrico impuro y se le agregó cobre, obteniendo 7,05 gramos de nitrato de cobre. Teniendo en cuenta la ecuación de la reacción, averiguar el porcentaje de pureza del ácido nítrico. Extraemos la información: 8,514 gramos de ácido nítrico impuro y producen los 7,05 gramos de nitrato de cobre. Nos piden averiguar el porcentaje de pureza. Otra información es la ecuación. El cobre reacciona con el ácido nítrico originando nitrato de cobre con óxido de nitrógeno y agua. También se colocan las masas atómicas y la equivalencia entre las masas molares y un mol de cada uno de los elementos que intervienen en la ecuación. Para los cálculos estequiométricos se balancea la ecuación, quedando equilibrada o balanceada. 3 átomos de cobre en reactivos, 3 de cobre en productos, 8 átomos de hidrógeno en reactivos y 4 por 2, 8 hidrógenos en productos, 8 nitrógenos en reactivos, 3 por 2, 6 nitrógenos más 2 nitrógenos, 8 nitrógenos en productos, 8 por 3, 24 oxígenos en reactivos, 3 por 2, 6 por 3, 18, más 2, 20, más 4, 24 oxígenos en productos. Esto indica que 3 moles de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico para originar 3 moles de nitrato de cobre, más 2 moles de óxido de nitrógeno y 4 moles de agua. Se averiguan la relación en gramos. 3 moles de cobre son equivalentes a 192 gramos. 64 por 3 da este valor. 8 gramos de hidrógeno, 112 de los 8 nitrógenos y 384 de los 24 oxígenos, para un total de 504 gramos que corresponden a las 8 moles de ácido nítrico. Para el nitrato de cobre, 192 de los 3 cobres, más 84 de los 6 nitrógenos,
más 288 del total de 3 por 2, 6 por 3, 18 oxígenos. El peso de los 3 moles de nitrato de cobre son equivalentes a 564 gramos. Para el óxido de nitrógeno, 28 gramos de los dos nitrógenos y 32 gramos de los dos oxígenos, para un total de 60 gramos de los dos moles. Finalmente, 8 gramos de los 8 hidrógenos y 64 gramos de los 4 oxígenos, para un total de 72 gramos de los 4 moles de agua. Para el procedimiento, primero se realiza el cálculo estequiométrico de la sustancia pura. Se realiza la regla de Tárez que relaciona los gramos de ácido nítrico con los gramos del nitrato de cobre. Al hacer el raciocinio, se obtiene como resultado 6,3 gramos de ácido nítrico. En segundo lugar, se averigua el porcentaje de pureza, aplica la fórmula y se hacen los respectivos reemplazos de los valores, obteniendo como resultado el 74%. Interpretando el resultado del 74% de pureza, indica que por cada 100 gramos de sustancia impura de ácido nítrico, 74 gramos de ellos son de ácido nítrico puro y tiene 26 gramos de cantidad o sustancia impura, que puede ser agua u otra sustancia. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.